O sea, rápidamente, Diana, Diana y compañía, para las personas que apenas se están uniendo al grupo en esta sesión, eh, yo creo que este es como el corazón de la lectura y es la identificación del vacío de conocimiento. Es el corazón de la lectura, el corazón de la lectura. Es lo más importante, aprender a leer, pero leer con estrategia. Entonces, digamos, esto es como para ponerlos en contexto. Y lo que estamos haciendo en esta última sesión, bueno, lo estamos viendo desde la sesión pasada, es ver cómo se puede abordar o cuáles son los tipos distintos de vacíos de conocimiento que existen. Porque una cosa es que a ti te guste algo y tú quieras trabajar en ello, y otra cosa es que la literatura académica realmente no necesita eso. Entonces, a veces uno tiene que jugar con esas dos variables. Entonces, si me gusta algo, entonces busco de repente un vacío de conocimiento que se parezca al tema que yo quiero trabajar y que me ayude a formular una pregunta de investigación, que me ayude a avanzar y extender y a desentrañar y a, digamos, a ampliar y a tener, digamos, más carne ahí, por así decirlo, de eso que tanto me gusta a través de un vacío de conocimiento. Porque, como les decía yo a todos tus compañeros del doctorado, uno no puede hacer un doctorado en un tema del que a uno no le gusta o en el que uno no está interesado. Yo creo que esa es la peor estrategia. Entonces, si a ti te gusta el sector turismo, emprendimiento de turismo, entonces voy a ir específicamente el caso de Diana, pues es muy importante entonces que si ese caso te gusta, pues no vas a ir a buscar un vacío de conocimiento que tenga que ver con, no sé, emprendimiento sostenible de energías no renovables, de energías renovables, pues eso no lo vas a hacer, sino te vas a ir directamente a buscar algo que tenga que ver con tu tema de interés, porque hacer un doctorado en algo que a uno no le gusta o que medianamente te gusta, luego leer 200 o 400 artículos del tema, eso no lo hace nadie, es muy difícil. Entonces, ya ese es el contexto, ya habiendo entrado un poquito como en contexto, voy a compartir mi pantalla. A ver, creo que es esta. Compartir. Ahí estamos. Listo. Entonces, quedamos en el vacío por evidencia contradictoria, el vacío de conocimiento por evidencia contradictoria. Entonces, básicamente, eso es cuando los resultados no convergen. A ver si yo puedo escribir aquí. Vamos a escribir aquí. Listo. Listo. Entonces, vacío por evidencia contradictoria. La literatura muestra resultados incompatibles, efectos inconsistentes o interpretaciones rivales. Y el gap aquí en este lado, digamos, el gap particularmente en esta situación, consiste en explicar por qué el campo obtiene respuestas distintas. Entonces, por ejemplo, una manera interesante sería alguno de ustedes que tenga acceso a dos ecosistemas completamente distintos. Alguien que esté en los Estados Unidos y alguien que está en Bolivia, por ejemplo, o alguien que esté, no sé, en el norte, en algún sitio del norte global, como se llama ahora la literatura científica relevante, y otro que está en el sur global, y que pueda comparar la diferencia de resultados respecto a aplicar, digamos, una teoría, o no sé, la teoría de complejidad institucional o cualquier tema de estos, digamos, por poner un ejemplo, y ver cómo difiere dependiendo de la geografía donde se aplique cierta teoría, básicamente. Y explicar por qué. Entonces, digamos, no sé, el tema, lo que hablábamos la vez pasada cuando nos referíamos a la universidad, a las colaboraciones de universidad empresa-estado, o a la transferencia de tecnología, o al emprendimiento académico, o digamos a la triple hélice de la innovación, cuádruple hélice de la innovación, quíntuple hélice de la innovación, etcétera, etcétera. Digamos, ese fenómeno claramente es distinto en países en vía de desarrollo, precisamente porque las universidades, digamos, son más pequeñas, cuentan con menos recursos, el ecosistema es distinto, digamos, la inversión ¿cómo se dice esto en español? En I más D más I es menor, es significativamente menor y es apenas un dígito del Producto Interno Bruto y en otros países son dos dígitos, etcétera, etcétera. Digamos, eso también explica algunas cosas, pero no siempre es el caso que tenga que ver con presupuesto o con, digamos, infraestructura institucional. Tiene que ver también con otras variables, con cohesión, digamos, con el tema del capital social, con el tema de la confianza, con el tema, digamos, de la norma social, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno lee documentos académicos que al aplicar la misma investigación se obtienen resultados distintos, ahí hay un gap. Eso es muy importante. Entonces, no basta decir que la evidencia es mixta, sino que hay que diagnosticar qué es lo que produce esa mezcla. Entonces, algunas posibles causas allí, digamos, como les hablaba, temporalidad, porque tal vez se tomaron en años distintos, mecanismos o supuestos teóricos distintos, etcétera, etcétera. Digamos, allí la clave es mirar cómo se puede, por así decirlo, reconciliar, distinguir, explicar cuáles son esas condiciones que de alguna manera tal vez podrían proponer una síntesis un poquito más certera, más precisa. Entonces, digamos, esta es una de las más complejas que hay porque naturalmente, sobre todo para nivel doctoral, es difícil que uno pueda probar o ver, estar en diferentes geografías y aplicar, digamos, un marco teórico en diferentes geografías al mismo tiempo y ver cómo difieren los resultados y, digamos, tratar de explicar cómo la teoría aplica en un lado y no aplica en el otro. Eso es muy complejo, requiere mucho presupuesto. Obviamente, pues por el tema de los viajes, el tema de la recolección de datos, se hace muy complicado. Entonces, digamos, yo este no lo recomiendo mucho. Pues este es el vacío por evidencia contradictoria. Vacío metodológico, se me olvidó borrar estas cositas, vamos a borrarlas. A ver, listo. Vacío metodológico, cuando el diseño existente limita lo que podemos hacer. Aquí se me fue una cosa buena. Entonces, digamos, un método contribuye, no cuando adorna el paper, eso ya se sabe, digamos, esa parte es muy clara. El tema metodológico es interesante abordarlo, pero también es muy complejo porque demanda que la persona que esté detrás del vacío de conocimiento, o tratando de llenar el vacío de conocimiento, sea un experto en el método, más no en el tema.
Eso es distinto. Entonces, digamos, hay una corriente de la literatura ahora muy interesante que trata de aplicar metodologías de diferencias en diferencias o differences in differences para estudios longitudinales, estudios de tipo longitudinales, pero estos señores hacen parte de una comunidad que es especializada en el método. Entonces ellos se encargan de optimizar el valor P, el tema de la significancia estadística. Entonces diseñan un nuevo algoritmo, diseñan un nuevo método, un nuevo modelo matemático que permite optimizar todos los resultados, que permite obtener un nuevo valor P, y eso me parece fantástico, pero supremamente complejo. Eh, digamos, eso es básicamente pues como hace parte pues como el tema de los gaps que son metodológicos. No sé, otro tipo de gap metodológico podría ser, digamos, cuando alguien dice, no, es que, digamos, este estudio se llevó a cabo en estudiantes, no sé, desde los 17 a los 25 años. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos, digamos, la misma muestra, cambiamos de estudiantes, digamos, de 25 a 45? Digamos, ahí ya se aplica la misma metodología, pero se aumenta la muestra. Depende, digamos, de tipo de dato, de técnica, de muestra. Realmente eso tiene, esta parte ahí tiene mucha variabilidad, pero no es tan profunda. Entonces, digamos, ahí también hay otro tema muy interesante que quiero abordar. mm, Y digamos, para los que ya apenas llegaron hoy, yo me emociono mucho hablando y yo hablo y hablo y hablo y hablo y cuando menos piensas me hablan 2 horas, pero ya, hoy sí voy a ser vicioso. De hecho, inicialmente esto iba a durar 1 hora, pero yo siempre me emociono y hablo 2, 1 hora y media, 1 hora y 40. Bueno, vamos a ver cuánto nos dura este. Eh, con el tema de los vacíos metodológicos, eh, hay algo que yo quiero compartirles y es que tal vez este es un vacío. Normalmente los journals, a ver, voy a hacer el dibujito por acá. Digamos, imagínense, digamos, 4 niveles. 4 niveles, a ver, vamos a hacer los niveles acá más fácil así. Voy a ver si puedo entrar aquí un poquito. 4 niveles, 4 niveles. Entonces están los journals que son, digamos, aquí están los journals de los cuartiles. Los mejores journals que están en el cuartil número 1, los otros que están en el cuartil número 2, los otros que están en el cuartil número 3 y los que están en el cuartil número 4. Normalmente cuando uno publica en el primer cuartil, en los journals Q1, que son estos de aquí, de este lado, a ver si yo puedo cambiar el colorcito, pongámoslo en rosado. Cuando yo publico en estos journals de este lado, en los mejores, en los del primer cuartil, significa que mi contribución o mi vacío de conocimiento no es ni metodológico, ni geográfico, ni lo que yo les contaba hace un momento de contraste, no es nada de eso, sino que es un vacío teórico que realmente sacude toda la literatura científica en un área de interés. Pilas, porque digamos, cuando estamos hablando de los journals Q1, para que ustedes también sepan a qué se enfrentan cuando leen, cuando vayan a leer, digamos, para la asignación final, que precisamente también hoy vamos a hablar de eso, ustedes van a ver que conforme ustedes bajen en la calidad de los papers y de los journals, digamos cuando se mueven a un cuartil número 2, 3 o 4, ustedes empiezan a ver que allí el vacío de conocimiento es más de muestras, más de esto no se había hecho en un país como este, esto no se había hecho con estudiantes de 25 a 30 años, esto no se había hecho en mujeres, más simples, por así decirlo. Pero como les digo, aquí en el cuartil número 1 es donde se ven los vacíos de conocimiento duros, los que realmente eh, explican. O mejor dicho, a ver, digamos una manera tal vez inteligible de decirlo podría ser un buen vacío de conocimiento realmente reestructura todo lo que sabemos de un área de interés y forja lo que vamos a saber. Básicamente eso es lo que hace un buen vacío de conocimiento. Y para reconocer esos buenos vacíos de conocimiento y el día de mañana estar aquí escribiendo en Journals Q1, como es lo que ustedes seguramente van a comenzar a hacer cuando terminen su doctorado, la idea allí es que ustedes conozcan absolutamente toda la literatura. Y ya se van a dar cuenta ustedes que suena un poco como increíble cuando dicen es que tienen que leer mucho, tienen que leer mucho, tienen que leer mucho, es que tienen que conocer toda la literatura. Pero realmente es posible, realmente es posible. Si uno es juicioso, si uno es aplicado, si uno es disciplinado, es muy sencillo que uno pueda ya comenzar a ver los nombres y los apellidos de los autores que vienen una y otra y otra y otra y otra vez en el mismo documento o en diferentes documentos. Entonces uno ya sabe que hay unos 30 40 documentos, pero no leyó todo el review, leyó todo el resto de documentos para entender la granularidad de la literatura en un dominio de interés particular. Entonces, vacíos metodológicos, normalmente ellos están por acá, en estos journals por aquí en el 3 y en el 4 que realmente no están extendiendo la literatura, pero simplemente usan un método y lo aplican en un lado o en el otro, o, digamos, son un poquito más creativos con los métodos, con la aplicación de los métodos. Eh, bueno, sigamos. Vacío de condiciones de frontera. Entonces, ¿cuándo, dónde y para quién aplica una explicación? Esto es muy importante también, pero básicamente aquí ya se va como complicando un poco la cosa y me parece a mí muy interesante esto porque aquí es como cuando uno ve que hay una teoría que parece que sí funciona, pero no se sabe exactamente bajo qué condiciones deja de funcionar, cuándo cambia de intensidad, cuándo se vuelve problemática, cuándo facilita, cuándo explica, cuándo deja de explicar. Y digamos, el explicar o el arrojar conocimiento, el arrojar luz, el iluminar el camino en esa teoría particular para saber exactamente cuándo deja de funcionar o cuándo funciona mejor, es lo que se llama condición
esto es muy interesante porque ayuda a entender cuándo, dónde, para quién y con qué. Entonces, no voy a entrar en detalle pues, con estas palabras que hay acá, pues, porque eso igual les queda a ustedes en la diapositiva. Pero la clave aquí es que no se trata de añadir moderadores, sino que se trata de explicar por qué la condición cambia la lógica del fenómeno. Entonces, digamos, desde allí, una visión clásica, y es un error también común de los investigadores cuantitativos, y lo digo yo porque yo soy mixto, entonces tengo como ambos defectos, por así decirlo, tengo el defecto del cuantitativo y el defecto del cualitativo. Digamos, uno de los defectos de los cuantitativos es que cuando se trata de poner condiciones de frontera, eso normalmente se confunde con la moderación en estadística. Eh, pero no sé si usted es un investigador cuantitativo o cuantitativa, no sea usted quien comete el error de encontrar el vacío de conocimiento después de que ya le dieron a usted la base de datos y tiene que acomodar la historia para que le quede bonita. Eso se nota, eso se nota. Cuando uno lee un documento académico que fue forjado de esa manera, eso se nota. Cuando le dicen a uno, tenemos los datos por ahí, tenemos una base de datos, ¿qué hacemos? Pues no, pues analicemos eso a ver qué sale. No, pues formulemos varias hipótesis y ahí ya, desde ahí ya comienza el problema, porque es como hacer una ingeniería reversa, es como, o sea, si los grandes surveys tienen que salir es como consecuencia de un vacío de conocimiento y una buena pregunta de investigación. Entonces, sí, digamos, cuando uno lee papers así estructurados con esa lógica, eso se nota. Se nota que primero tenían los datos disponibles y luego fue una gran casualidad que encontraron el gap por allí, el vacío de conocimiento. Bueno, entonces, básicamente, en conclusión, las condiciones de frontera hacen que una teoría sea más precisa, claro. Ese es el objetivo fundamental. Bueno, vacío de medición u operacionalización. Entonces, cuando medimos mal, lo que decidimos estudiar. Entonces, digamos, ahí el problema es, un concepto se usa con medidas débiles, proxies ambiguos, indicadores incompletos o equivalencias no justificadas. Entonces, digamos, ahí es muy interesante también este tipo de vacío de conocimiento, pero también cae mucho también dentro del tipo de vacío de conocimiento metodológico, porque básicamente también tiene que ver mucho con la observación del fenómeno desde una perspectiva distinta, usando una medida diferente. Entonces, digamos, ahí el riesgo. eh, y allí siempre está esa tensión, y vuelvo a lo mismo, y es esa tensión que existe entre conectarse con teoría y validez intelectual, que es como el riesgo, validez conceptual, perdón. Entonces es como el riesgo. Entonces, por un lado están los datos, la parte metodológica, pero hasta qué punto está conectado con la teoría, porque me parece a mí muy importante. Bueno, ese es el vacío de conocimiento de medición u operacionalización. Esta parte pues también ahí no tiene mucho problema. Vacío práctico o de política pública o administrativo. Mira, esto cómo me queda acá. Bueno, este gap aparece cuando existe conocimiento académico, pero aún no sabemos cómo traducirlo en decisiones, diseño organizacional, intervención, gobernanza política. Este es uno de los más importantes, aunque es uno de los más sencillos de encontrar. Es muy, muy importante. ¿Y por qué es importante este? Porque básicamente ayuda a traducir los resultados tal vez teóricos ya muy bien enraizados en la literatura científica relevante en forma de cómo es que eso puede ser relevante para una política pública, cómo es que eso puede ser relevante para la loco que exista un vacío de conocimiento de este tipo, y si uno se pone a pensar conscientemente, pues todos los vacíos de conocimiento deberían ser como este, que tengan realmente una relevancia práctica, que todo salga desde una tensión académica real, pero que eso tenga una relevancia práctica en la vida real y sobre todo para los hacedores de políticas. Y pues uno se pone a pensar y muy pocas veces eso ocurre, porque la academia va por un lado y la política va por el otro. Digamos, esta vacía de conocimiento busca conectar esas dos cosas. Eh, bueno, eh, Jason, aquí, sí, sí, algo, perdón. sí, una pregunta, Marco Antonio Fernández te habla. En relación a este Vale. vacío, en relación a este vacío y algunas cosas que hemos estado hablando en anteriores sesiones, habíamos dicho que algo clave para justamente poder hacer estas investigaciones con la profundidad doctoral tiene que dirigirse a ampliar el conocimiento, la frontera del conocimiento, tiene que hacer un aporte nuevo, tiene que cuestionar alguna otra teoría, etcétera. Entonces, ¿en qué medida esto de aplicar algo que ya existe, aplicar un conocimiento que ya existe, ya sea, como dice acá, traducirlo en decisiones, diseño organizacional, etcétera, etcétera, el conocimiento? Esa es mi pregunta. Bueno, Marco, muchas gracias por tu pregunta, me parece muy relevante. Eh, pero básicamente, como que hay un solapamiento entre varios vacíos de conocimiento allí. Entonces, digamos, uno es, claro, ya existe un vacío de conocimiento de la literatura científica relevante, y digamos, cuando uno quiere encontrar uno de ellos para realmente pegarle a la estrella y poner su granito de arena en todo el vasto océano de conocimiento, pues digamos, ese sería como lo ideal. Pero cuando uno dice, ok, no le pude pegar a ese, pero encontré que tal vez las estrellas alumbran en ese lado de esta manera en tales regiones, pero de repente no se sabe cómo alumbran de otra manera en otras regiones. Eso no lo sabemos. Y el hecho de que, digamos, uno pueda extender la aplicación de una teoría y ver cuáles son sus implicaciones sobre la política pública y eso cómo puede impactar también una región, esa parte de impacto también per se digamos, es una validación
de un buen vacío de conocimiento. Pero eso también está conectado con el vacío de conocimiento de operacionalización, el vacío de conocimiento de condiciones frontera, porque puede que digamos, algunas de las sesiones de la literatura académica no son relevantes para, para temas, digamos, administrativos, de repente son netamente académicos. Entonces, digamos, claro, estamos hablando desde el punto de vista de management o de administración, de innovación, de emprendimiento, de negocios, y de repente encontrar un documento que no tenga ningún impacto sobre los negocios en la vida real es muy común y es contradictorio, pero es común, es muy común. Entonces, si la primera pregunta es, ¿habría contribución? Yo diría sí, claro, si se aplica, digamos, un vacío de conocimiento o una teoría que ya ha sido ampliamente aplicada por otro lado, pero se aplica en otro contexto y se obtienen resultados relevantes, digo relevantes es que si, por ejemplo, los resultados están en línea con lo descrito ya en la literatura científica relevante y allí está, digamos, se contribuye a la discusión, fantástico. Valida más, valida más la teoría. Ahora, si se obtienen resultados distintos, ahí ya, digamos, como decimos en Colombia, se mete uno en camisa de once varas, porque entonces, ¿cómo vamos a explicar las diferencias? ¿Cómo vamos a explicar eso? O tal vez si se pone desde condiciones frontera, de pronto sí se puede explicar. Entonces, realmente el vacío de conocimiento, uno tiene que tener una lista, y esto, de hecho, qué buena pregunta, porque precisamente por ahí es que va este curso conmigo, y es básicamente, uno cuando está comenzando el doctorado tiene que tener unas, no sé, mínimo, unos 20 vacíos de conocimiento. Y ustedes dicen, Dios, ¿cómo así que 20 vacíos de conocimiento? No, este Jason sí sabe que no hace nada más sino leer. Pues cuando uno hace un doctorado, digamos, eso es lo que uno tiene que hacer, leer y leer y leer. Yo creo que, no sé si era en esta clase que yo había dicho, no sé si fue en esta clase que yo dije que yo hace mucho tiempo no me leía un libro de literatura normal. Creo que fue acá, creo que fue en esta clase, no recuerdo. Pero la Correcto. literatura de leer Harry Potter y estas cosas, hace mucho tiempo yo no hago nada de eso. De hecho, es como el proyecto que tengo en el año 2026, volver a leer literatura normal y sentarme y no sentirme culpable de que la literatura se está expandiendo y yo no estoy al tanto de lo que está ocurriendo. Digamos, una cosa distinta es cuando uno se sienta con los hijos o con la esposa a ver una película, eso es diferente, pero cuando uno tiene tiempo para leer, digamos en un tren, yo me siento y es a leer un documento académico, y lo bueno ahora es que ya lo tengo en el celular, entonces lo puedo ver en el celular, y estoy siempre al tanto del debate académico. Para estar al tanto del debate conocimiento. Y ese es precisamente el punto de todo este curso, de toda esta sesión con ustedes, de todas estas 6 sesiones con ustedes. Y es que lo que vamos a hacer es que en 2 semanas, en un tiempo de 2 semanas, obviamente no les voy a pedir algo inhumano porque no tiene ningún sentido, sino algo un poquito realista. Es, digamos que ustedes seleccionan unos 20 documentos. No se preocupe que esto ya lo tengo escrito y esto se lo voy a mandar a Ruth para que ella lo suba al sistema, pero les cuento aquí en palabras. Básicamente son que ustedes escojan 20 documentos. Todos esos 20 documentos publicados en journals ABS4, ABS4, que son los journals los mejores journals, básicamente, de management, de administración, de innovación, de negocios. Eso es lo que vamos a leer. Y normalmente cuando un documento académico se publica en uno de esos journals, pues ya eso significa que ese paper como tal, ese artículo, ya tiene una relevancia enorme. Entonces, si usted encuentra un vacío de conocimiento en un documento de esos publicado en un journal a ese nivel, eso es un buen vacío de conocimiento. Eso ya, digamos, es la línea frontal de batalla de un dominio de interés. Entonces, digamos, a nivel de ABS4, esos journals por allá en el cielo, que dicen, necesitamos más investigación en innovación frugal, no sé, vamos a poner que el vacío de conocimiento sea contextual, eh, para entender mejor cómo es que la innovación frugal emerge o surge, funciona, cuáles son las dinámicas de innovación frugal en un país en vía de desarrollo, eso ya es un súper vacío de conocimiento. O sea, si usted encuentra la invitación directa, ya eso es fantástico. Y yo lo que les voy a pedir para dentro de 2 semanas es que me envíen 20 vacíos de conocimiento, así como este que yo les acabo de contar. Entonces, uno por paper. ¿Y eso qué significa? Que ustedes me van a tener que decir, vea, encontré este vacío digamos, en una tablita en Excel, algo muy sencillo, una tablita en Excel, muy sencillo, columna número 1, dice vacío de conocimiento encontrado. Ahí copia y pega usted la frase literal que encontró. En la siguiente columna pone la página y el párrafo donde la encontró, y luego pone cuál es el tema de interés de su tesis doctoral. Entonces, digamos, usted a esas alturas puede que no tenga una pregunta de investigación, porque con seguridad tal vez no la tiene, porque en estas etapas tempranas es muy difícil tener ya una certeza, pero eso es para yo tener un poco de idea de hasta qué punto esos vacíos de conocimiento que usted encontró, si realmente están alineados con lo que usted quiere trabajar, y no que simplemente usted copió y pegó 20 vacíos de conocimiento y ya, pues no, sino que yo vea que realmente hubo un ejercicio consciente de lectura, que hubo un ejercicio consciente de, bueno, si hay varios vacíos de conocimiento, y hay vacíos de política pública, hay vacíos, digamos, de condiciones frontera, hay vacíos, etcétera, etcétera, que usted me sepa decir cuáles son, y que yo diga, ah, ok, entonces sí le siguió la sesión, sí se devolvió las diapositivas, sí leyó, sí lo hizo conscientemente. Y le voy a decir una cosa, es muy sencillo, uno le pone esto a ChatGPT
y eso lo saca en 5 minutos, no pasa nada. Pero ChatGPT no le va a defender a usted la tesis doctoral, eso lo va a hacer usted. Ese es el problema. Entonces, yo lo que veo aquí es que con el tema de la inteligencia artificial, la humanidad se está disparando en el pie, porque todo el mundo es muy valiente cuando está sentado frente a un computador, pero ya luego cuando lo ponen en un salón de clase y allá, como decimos en Colombia, a entrompar, allá a dar la cara, ya es otro gallo y que canta, ya es diferente. Entonces, eh, la asignación es muy simple, estrategia. Ya ustedes no se van a poner a leer todo el documento, sino que ustedes ya van a empezar a buscar en la introducción. Ah, yo me acuerdo que Jason dijo que en la introducción, más o menos, en el tercer párrafo, estaba el vacío de conocimiento que estaba abordando el autor. Ah, ok. Y yo me acuerdo que Jason por allá dijo que normalmente en la sección de limitaciones está la, hay una subsección que ya se llama limitaciones y oportunidades para futuras investigaciones. Normalmente allí en todo documento siempre están los vacíos de conocimiento, siempre. Donde dicen, nosotros en este documento no pudimos abordar, no sé, las poblaciones vulnerables del sector de Santa Cruz. Sugerimos que para futuras investigaciones esas poblaciones vulnerables del sector de Santa Cruz sean incluidas en otros estudios de mismo tipo y ojalá incluyendo, no sé, grupos etarios un poquito más amplios, no sé, entre 20 y 65 años. Eso ya es un vacío de conocimiento. Y eso se lo da a usted esa subsección. Si usted puso cuidado, si se va a los videos, usted se va a dar cuenta que usted no tiene que leer todo el documento, sino que tiene que leer la seccioncita con estrategia. Y ya con eso ya tiene. Si ustedes ya saben eso, ya listo. Consideren que ese primer ejercicio fuerte de encontrar más o menos hasta qué punto su idea podría estar soportada, apoyada por la literatura científica relevante a través de esos vacíos de conocimiento que usted me va a mandar, es ya, eso es comenzar su doctorado con pie izquierdo, con pie derecho, perdón, con el pie derecho, pero mejor dicho, pues, viento en popa. Fantástico. Asústese si usted, por ejemplo, los sectoristas, si usted tiene, digamos, un interés muy local, no sé, eh, ¿cómo es que se llama el aguardiente que ustedes toman en Bolivia? Se me olvida. Singani, Singani. Singano. Entonces, si ustedes, digamos, tienen una tesis doctoral no sé, que tiene la caracterización tan localizada, digamos, del Singani, porque Singani se toma en Estados Unidos cuando a usted le importa, o por aquí cuando se lo traen a unos colegas de Bolivia de cariño. Pero, pero, pero si usted tiene una tesis doctoral que diga algo como, por ejemplo, influencia de los, no sé, influencia no sé, el cambio climático impacta la producción de Singani, sí o no, en la región de, yo no sé, de Tarija. Digamos, primero, obviamente está mal formulado porque la pregunta es localizada porque es en Tarija, y tercero, está muy, muy enraizada dentro de la cultura boliviana con el tema del Singani. Entonces, imagínese, si usted pone si usted está interesado en responder un vacío de conocimiento con esa pregunta de investigación o con algo similar, pues se está metiendo en un problema muy grande porque ¿cómo va a encontrar usted un gap, un vacío en la literatura, por allá en la literatura relevante, que esté haciendo mención o de alguna manera invitando más investigación en ese tema particular? Por eso las preguntas de investigación y el vacío de conocimiento deben estar basados precisamente en lo que le falta a la literatura, para que usted luego use lo de Singani y lo de Tarija como caso de estudio. Como bueno, y por todo lo que hace falta aquí en la nebulosa, en la literatura, entonces yo tengo esta pregunta de investigación y yo creo que la puedo responder aplicando tal X o Y o Z marco teórico a la población de Tarija que consume Singani. Entonces, miren lo diferente que queda el tema así. Por eso también cuando ustedes sientan que están buscando un vacío de conocimiento y no lo encuentran, es porque seguramente el interés está un poquito, como decimos en el fútbol, fuera de lugar. De repente no se trata de Singani o de Tarija, se trata de algo más grande que usted tal vez no está viendo. ¿Sí me hago entender? Es ahí donde, digamos, yo les puedo ayudar mucho a posteriori, cuando ustedes están en problemas y digan, yo no encuentro nada de algo de mi tema de interés, no lo encuentro, Jason, no lo encuentro. Entonces, de repente, juntos podemos hacer un brainstorming, podemos hacer una lluvia de ideas y yo les ayudo a desentrañar un poco cómo es que pueden abordar esa idea. Porque no significa que la idea sea mala, no, significa que tal vez está siendo mal abordada. Entonces, ahí me les pongo pues yo en bandeja de plata. Yo sé que ahí tengo ahí unos mensajitos sin responder, pero ya me voy saliendo como de los viajes que tengo pendientes y otras clasecitas que tengo por allí, y ya con mucho gusto vamos avanzando allí también. O me mandan un audio, me dicen, Jason, vea, tengo tal pregunta, estoy haciendo tal cosa, tal otra, con la idea de hacer tal cosa y tal otra, pero estuve revisando tal y tal documento, pero no encontré ta, 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 ta. Eso también me sirve muchísimo porque ya sé cómo abordar. Yo desde la pregunta ya sé abordar, ya miro cómo abordo una buena respuesta. Bueno, hay vacíos débiles y hay vacíos fuertes. Entonces, digamos, el vacío débil, nadie ha estudiado la cultura del Singani, nadie lo ha hecho. Hay pocos estudios sobre eso, mejor dicho, no hay nadie, es que soy yo el único. La literatura es limitada, este contexto no ha sido analizado. Ya les había contado eso. Digamos, un vacío fuerte, explicar por qué la ausencia. O sea, digamos, conectar teorías con teorías. Bueno, aquí es por qué la ausencia importa. Conectar teoría, bueno, conecta con teoría, método o muestra o evidencia. Es que no puedo leer aquí, qué raro esto como me quedó. Bueno, básicamente un vacío fuerte es aquel que también permite formular una pregunta necesaria. Entonces, por ejemplo, una cosa es uno decir cuál es la perspectiva, cuál es la manera en la que las universidades, por ejemplo, enseñan emprendimiento en un país en vía de desarrollo en relación a cómo lo enseñan en el norte global. Entonces uno dice, ok, pero
para que eso sea una tesis doctoral se queda como muy chiquita porque estamos hablando de un contexto. Pero ¿qué pasa si uno usa la gran institucionalidad de las universidades? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿pueden las universidades promover el emprendimiento desde los claustros? Entonces, eso ya es una pregunta más grande. Y obviamente la respuesta es sí o no. Cuando, digamos, uno formula una pregunta así de ese tamaño para una tesis doctoral, pues entonces uno la puede responder por pedacitos, aunque la respuesta sí sea sí o no, pero uno la puede responder por pedacitos con cada uno de los papers que compone, o de los capítulos que componen la tesis doctoral. Entonces, digamos, sí, desde la perspectiva de los profesores. No, desde los estudiantes. Sí, desde las leyes internas de la universidad, de las políticas internas universitarias. No, desde las políticas nacionales que no apoyan el emprendimiento universitario. Entonces, miren cómo se responde una pregunta de diferentes maneras y tiene respuestas distintas desde diferentes perspectivas y cada una es un documento académico. Entonces, vacío fuerte más como desde ahí ya me voy a poner un poquito fastidioso, me voy a poner molesto con ustedes. Y no, molesto en Colombia es como cuando uno dice, me voy a poner intenso, más bien creo que la expresión. Para el vacío de conocimiento grande, la sombrilla grande, sí vale la pena ponerse un poquito filosófico. Ahí sí vale la pena indagar por qué tipo de género tienen, cuál es el sexo de los ángeles. ¿Será que los ángeles tienen los dos sexos, o los tres, o los cuatro, o los cinco? ¿Cuál será el género de los ángeles? Uno, bueno, género, sexo, bueno, estoy usando las palabras mezcladas, pero ese no es mi tema de expertise, entonces me perdonan ahí. Eh, pero cuando uno se pone muy filosófico y uno dice, no sé, uno puede decir, ¿cuál es el comportamiento epistemológico de las universidades cuando se trata de promover el emprendimiento y la innovación? Miren esa pregunta. Y es relativamente sencilla, pero pone a las universidades en un contexto no solamente epistemológico, sino también las pone en el corazón del debate entre innovación y emprendimiento. Y estoy dando solamente un ejemplo. Pero ya si uno dice, ¿cómo promueven las universidades el emprendimiento? Ya eso es un documento académico y es un vacío de conocimiento chiquito. Entonces, por eso hay un vacío fuerte y hay un vacío débil. Entonces, digamos, hay uno más grande, más institucional, más complejo, más elegante, más filosófico, y esa es la sombrilla. Entonces, estos siguen siendo vacíos de conocimiento. A ver, Colorcito, ¿dónde está Colorcito? Colorcito acá. Este sigue siendo un vacío de conocimiento, no me malentiendan, y también se pueden publicar documentos académicos con estos vacíos de conocimiento, pero estos normalmente son para artículos académicos, para tesis doctorales tienen que ser estos. No se preocupe que yo corrijo la diapositiva para poderlas enviar. Entonces, básicamente, la diferencia entre el vacío débil y el fuerte es la consecuencia intelectual del vacío. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en el vacío débil, cuando usted responde a esta pregunta, o bueno, digamos a este vacío de conocimiento, el de nadie ha estudiado X, o Y o Z, pues cuando usted lo estudia es, no, ya hemos estudiado X, Y y Z. Y entonces, pero si usted, digamos, explica por qué la ausencia, qué pasa cuando se conecta una teoría con método, qué pasa cuando, digamos, se muestran consecuencias para formular una pregunta necesaria, ahí ya cambia el tema, se hace más grande, y se le crece el enano, es diferente. Entonces, pensar siempre en la consecuencia intelectual del vacío de conocimiento, eso es importante. Bueno, a ver, ¿qué hora tenemos? Ya casi vamos para una hora, bueno. Entonces, Profesor, aquí hay como una perdón, diferencia. Sí, adelante. perdón, por favor, la última clase nos dijo que nos iba a dar tips para poder bajar los artículos de manera gratuita. Eso nos va a servir también para la Correcto. tarea, por favor, por eso le menciono. Claro que sí, no, eso también está en el texto que le voy a enviar a Ruth. ¿Ustedes han escuchado hablar de Sci-Hub? Me imagino que sí, Sci-Hub. Sí, sí, sí. Listo, y también hay otros plugins, hay otros, ¿cómo llamarlo a eso? Hay otros controladores o tal vez como herramientas que uno puede instalar en los navegadores que se saltan los paywalls, que se saltan como los muros de pago. Eh, Hecho por académicos para académicos. Esto no lo hizo ningún hacker ruso, esto lo hizo una muchacha y a mí de hecho me sirve mucho. De hecho, pero no siempre sirve y también dependiendo de la edad del paper, el paper está disponible o no. Si el paper, digamos, normalmente papers entre 2024 y 2026 para encontrarlos en Sci-Hub es muy difícil, muy, muy difícil. Pero bueno, yo ahí también les voy a poner también las instrucciones, no solamente porque ahí les puse Sci-Hub, ya les puse Sci-Hub, pero no les he puesto lo de los plugins que están en los navegadores. Eso es muy interesante también. Y también hay unas bibliotecas que uno puede usar para descargar libros gratuitos, para descargar libros que no son gratuitos, de hecho. Y normalmente ahí están los libros de Edgar, también están los libros de Wiley, y bueno, y otros handbooks, una cantidad de editoriales tienen libros allí montados, y bueno, sirve mucho, pero luego eso es otra conversación. Bueno, gracias por recordarme ahí el tema. Voy a poner acá, pongámoslo aquí, agregar para descargar. Ok, listo. Perfecto. Bueno, entonces del tipo de gap al tipo de contribución. Mira, esta tablita es muy, muy importante. Es demasiado importante, porque entonces una vez usted ya supo identificar el tipo de knowledge, de vacío de conocimiento, de knowledge gap, entonces usted ya sabe que tiene un vacío de conocimiento empírico. eh, la contribución esperada es refinar una afirmación o validar o refinar una afirmación. El teórico que me dice el que me parece a mí más importante, y ese es el que lo lleva a uno por allá a los journals del cielo, a los mejores journals, es conceptualizar de manera distinta. Entonces imagínense ustedes, no sé, que el próximo David Tease de las capacidades dinámicas salga o mío, Henry Mintzberg salga de esta clase, imagínense ustedes.
que ustedes conceptualicen de una manera distinta, que ustedes digan, yo he visto que siempre la gente hace esto así de esta manera, pero la literatura dice que va de otra manera, ¿por qué no teorizamos lo que la gente ahora está haciendo? Y usted puede teorizar. Mira, les cuento, eh, hay, hay una contradicción dentro de la formación doctoral, y yo se las voy a compartir porque con mis estudiantes de doctorado tengo también esa situación, y es que el rol de supervisor uno tiene que presionar al estudiante de doctorado y uno lo presiona y lo presiona y lo presiona y lo presiona, pero obviamente es como cuando uno está puliendo un carbón que uno lo pule a presión y sale un diamante. eh, entonces, digamos, el trabajo de uno siempre es nunca estar satisfecho con lo que mandan los estudiantes de doctorado. Es siempre, yo creo que puede ser mejor, yo sí, yo creo que puedes escribir mejor, yo siento que las ideas pueden ser mejor conectadas, los párrafos deben estar mejor conectados, el vacío de conocimiento debería ser más explícito, debería ser mejor, debería ser teórico, etcétera, etcétera. Pero los estudiantes, digamos, entre primer y segundo año de doctorado no se atreven a teorizar, no se atreven a teorizar, porque tienen tal vez a veces un supervisor que siempre les dice, te falta leer más, por ahí no es, por ahí tampoco, no lo hagas así, así no, te falta, ¿cuántos artículos leíste hoy? 40 no, muy poquito, tienen que ser 50 supongamos pues, casi siempre es así. Pero, digamos, para aquellos que se han atrevido a escribir y a ser un poquito rebeldes y decir, es que yo tengo una idea muy buena y mi supervisor no me deja desarrollarla porque es que estoy enfocado o enfocada en mi tesis de doctorado, pero por el camino se me ocurre una muy buena idea. Eso tiene que estar muy claro. Se lo digo a ustedes, señores y señoras, esto tiene que estar súper claro con su supervisor o supervisora doctoral de hasta qué punto ustedes son realmente libres o no de expresar sus ideas en forma de documentos académicos. Porque, digamos, ustedes pueden tener una muy buena idea y eso puede no hacer parte de su tesis de doctorado. Y usted dice, digamos, por ejemplo, Gustavo dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a publicar esa idea, porque es que yo creo en esa idea y no tiene nada que ver con mi doctorado, simplemente se me fue ocurriendo porque en la medida en la que yo iba leyendo me encontraba con una reflexión una y otra vez y decidí escribir sobre eso y voy a crear una teoría, porque escribir papers teóricos es difícil, pero no es imposible. Básicamente, escribir un paper empírico es más sencillo porque usted está informado por los resultados de su investigación. En la teoría no, usted está diciendo, yo creo que este mecanismo va por este lado y este otro mecanismo va por el otro. Yo creo que lo que activa esos mecanismos es esto y las conclusiones de esos mecanismos son estos. Cuando usted, digamos, tiene la capacidad y puede explicar, usted puede subir un documento académico de eso sin datos, sin necesidad de un coautor, de un coautor, etcétera, etcétera. Usted lo puede hacer solo. Y en el peor de los casos, usted va a ser rechazado y le van a decir en el journal, no, ese documento no lo entiende, solamente lo entiende su mamá. Listo, perfecto. Pero ¿qué tal si alguien le dice, qué buena idea? Pues el documento le hace falta, pero le vamos a dar una oportunidad en el journal. Y así también nacen buenas ideas. Pregúntenle a su supervisor o supervisora en el futuro, que me imagino apenas van a decidir quién es o no sé, apenas se los van a asignar. Pregúntenles cuál es el grado de libertad que ustedes tienen. Y eso tiene que quedar muy claro, porque si a veces ustedes publican un documento sin pedirle permiso a su supervisor y ese documento no tiene nada que ver con su tesis de doctorado, entonces el supervisor va a poder decirle a usted, le va a decir con seguridad, no has avanzado en tu tesis porque como te pusiste a escribir otro documento que nada tenía que ver con tu tesis doctoral. Entonces no es mi culpa que estés fallando, es porque te desconcentraste, porque te metiste a escribir ese documento de esa teoría que nada tiene que ver con esto. Primero. Segundo, te puede decir, si yo, ahí publicó su documento académico y no me puso de coautor, sabiendo que yo le enseñaba hasta a leer, le enseñaba a escribir, le enseñaba a hacer todo y no me puso de coautor. Si yo, mira lo agradecido o desagradecida que es usted. Y otro que no te va a decir nada, pero se va a poner muy bravo e indiferente contigo y te va a dejar de dar y va a detener a ver, va a ser muy sutil en el feedback, en la retroalimentación que te va a dar. Entonces va a ser un feedback muy superficial porque ya no le va a importar mucho lo que haga Emma, no le va a importar mucho porque como Emma publica sola, como Emma fue capaz de publicar esa teoría, entonces ya que vaya y haga la tesis doctoral sola, a mí no me importa. Miren lo complicado que es el tema, por eso tiene que quedar todo muy claro. Es, ven, si yo tengo una idea, otra idea y quiero desarrollarla sola, ¿será que es posible que yo pueda hacer eso sola? O siempre me toca que ponerte en todos los documentos académicos o cómo funciona. Pregunten sin miedo, eso es muy importante. Y les cuento esto porque esto es algo que a uno nadie le dice cuando uno está comenzando la tesis doctoral o el proceso doctoral, porque todo supuestamente se sabe, pero realmente nadie sabe. Entonces yo aprovecho para contarles esto para que se eviten problemas. Eh, ya, si el supervisor dice, no, a mí realmente me importa que tú te desarrolles, que tú creces como investigador, realmente la tesis doctoral es más como una formalidad, pero si tú logras publicar un documento académico por otro lado, pues eso ya prueba que eres una académica, que eres capaz de desarrollar teoría, pues chévere, porque ahí estás ganando aprendizaje, entonces eso lo podemos traer para nuestra tesis de doctorado y así la vamos a sacar adelante. Uno también podría pensar así, pero quién sabe hasta qué punto el supervisor o supervisora de ustedes van a estar felices con el hecho de que ustedes van a estar publicando por otro lado. Pues pilas, así tienen una teoría, porque es que también hay otra cosa. A ver, voy aquí un comentario. A ver, aquí, listo. Si ustedes tienen una teoría, eh, porque ustedes tienen experiencia, porque ustedes trabajan en el sector privado o en el sector público, porque ya tienen 20, 30 años de experiencia en un sector y se metieron a hacer el doctorado porque querían llevar su conocimiento a otro nivel. Toda esa experiencia que ustedes ya han acumulado, la observación, años de observación, de triangulación de información, eso ya per se es un doctorado. Si usted es capaz de poner todo eso en un documento teórico, porque usted ya aprendió a escribir, porque ya aprendió a leer documentos académicos, ya sabe cómo es el maní, ya sabe cómo es la movida, ya sabe cómo es el baile, pues aproveche y escríbalo y ya.
Y si ese profesor de doctorado se pone bravo o se pone brava, pues digamos hay gente que en su tiempo libre monta en bicicleta, usted en su tiempo libre puede escribir el documento. Entonces también es otra manera ahí de ver las cosas. Bueno, aquí están los tipos de gaps con la contribución esperada, entonces las dejo pues. Jason, Y adelante. entonces, una pregunta en esta tabla importante. No está el tipo de gap contextual, que para muchos de nosotros es probablemente un gap importante. Entonces, ¿cuál sería la contribución esperada? ¿Cómo tú la definirías si es que tuviera que estar ese gap en esta tabla? Yo creo que es alcance. Yo creo que es alcance. Podría ser alcance, podría ser complementariedad, podría ser, digamos, un gap de reconciliación, podría ser una contribución de reconciliación o diferenciación, y podría ser también de algo que la literatura científica ahora se está mencionando mucho, es de colonialización del conocimiento. Entonces, cuando hablamos no sé, puede que, lo que pasa es que está la otra cosa, creo que fue Marco quien me habló, Marco, ¿cierto? Es que no veo Correcto, aquí la sí, escala. sí, correcto. Entonces, miren, por ejemplo, hay otro tema muy importante, y es, aceptamos las capacidades dinámicas como válidas, porque, o sea, esto simplemente es una reflexión, no significa que yo crea eso, pero no significa que yo no lo crea. Ahí les dejo a ustedes esa duda. Pero cuando hablamos de capacidades dinámicas, las hemos aceptado esto es un ejemplo solamente, las hemos aceptado como válidas y ya. Y entonces, bueno, sí, capacidades dinámicas en los Estados Unidos, entonces venga, apliquemos eso aquí a las empresas en Tarija y a las empresas aquí en Santa Cruz y entonces a las empresas vinícolas. Entonces, miremos, capacidades dinámicas, sí, sí, entonces tratamos como de acomodar ese conocimiento a nuestros contextos. De pronto hay otras capacidades, de pronto no son dinámicas, de pronto el contexto hace que las empresas aquí se comporten de manera distinta, de pronto si hubiésemos cerrado fronteras de conocimiento por todo lado, de pronto alguien hubiese acuñado otros términos a esas capacidades, no sé, resiliencia, adaptabilidad, quién sabe. No sé, digamos que ahí el tema de la decolonialización del conocimiento tiene que ver con estudiar fenómenos en esos contextos donde normalmente posiblemente no aplique la literatura o las teorías, digamos, anglosajonas, por así decirlo. Eh, yo creo que si ese no fuera el caso, de hecho aquí sí les voy a decir un poquito más como mi perspectiva. Yo creo que sí hay unos factores contextuales que realmente impactan y que son diferentes con seguridad, porque incluso si uno se va de una región a otra en el mismo país, pues absolutamente muchos aspectos culturales cambian. Yo me imagino que ustedes tienen que el de Santa Cruz es diferente al de Tarija, y que el de La Paz es diferente al de, no sé, se me escapa otra ciudad, pero supongamos que ustedes viajan de una ciudad a otra y ya encuentran diferencias culturales, socioeconómicas, ya ahí hay un tema muy interesante. Pero cuando hablamos de la empresa como un agente, o sea, ya hablando desde la perspectiva de la teoría de la agencia, eh, las empresas existen, claro, están legales, claro, y son legales en Bolivia, en Estados Unidos, en Colombia, están gobernadas por leyes de mercado, ok, listo, pues están gobernadas por las leyes de mercado. Que el mercado es imperfecto, listo, el mercado es imperfecto, perfecto, ok, lo entendemos. Que tienen que vender para sobrevivir, listo. Y si no venden para sobrevivir, son ONGs, ok. Y entonces, si hacen bien en la medida en la que están vendiendo, comercializando sus servicios o productos o lo que sea, entonces también tienen un fin social, entonces son empresas sociales. Entonces, como que hay una universalidad que sí realmente es transversal, independiente del contexto, que ya los factores culturales, territoriales, geográficos, sí impactan la manera en la que, digamos, se estructura la ley del mercado y la manera en la que las empresas se desenvuelven, eso ya es otra cosa. Pues, la lógica básica de cómo funciona un negocio creo que es universal, en mi opinión. Ya digamos, como ustedes van a ser doctores también, ustedes ya pueden tener su propia opinión y hasta de hecho probarla con ustedes de doctorado. Pero, pero yo creo que allí hay oportunidades para escribir documentos académicos relevantes. El tema del contexto en el que ustedes están ofrece mucha oportunidad. Y de hecho, eh, de eso les voy a hablar en la siguiente presentación, ya los siguientes, tal vez 20 30 minutos. A ver, esto ya lo habíamos visto en el documento académico que les mostré la vez pasada. Eso también ya lo habíamos visto. Bueno, entonces muy bien. Y esto básicamente, pues de aquí desembocamos y conectamos con lo que habíamos quedado cuando estábamos hablando de la introducción, que estamos hablando del párrafo número 3. De hecho, o sea, recuerda que paramos, nos tuvimos un momento en la presentación de la introducción, hicimos el zoom in, hicimos como, ¿cómo es que se dice? Ampliamos la visión para mirar qué era lo que había en el párrafo 3 y nos metimos en el gap y ahí fue donde abrimos esta presentación y llegamos a esto. Entonces, ¿cómo escribir el párrafo del gap? Eso, como esta sesión no es de escritura, eso lo van a aprender ustedes cuando lean y lean y lean y lean. Y de hecho, ¿cuántos de los que están aquí hablan inglés? ¿Quiénes hablan inglés? Levante la manito así virtual, para yo ver así más o menos. A ver. No, no, pero es mucha gente. ¿Quiénes hablan inglés? Muestre a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Cinco. Ok. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque también cuando usted está, a ver, porque esto es importante, porque el tema del inglés es importante, porque cuando usted lee y lee y lee y lee y lee, de hecho el tipo de inglés que usted adquiere es un inglés académico. Digamos, al principio cuando yo solía leer y leer y leer y leer y leer, cuando me tocaba a mí que hablar con mis colegas en la cocineta de la universidad o en el restaurante o en el cafetín,
siempre yo hablaba de una manera muy, como si fuera un documento académico. Yo decía, te voy a explicar lo que yo pienso de la siguiente manera. Casi que prácticamente yo decía dos puntos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, por lo tanto. Y usaba yo las estructuras de las que yo me acordaba cuando leía los documentos académicos. Para los que no tienen buen nivel de inglés, leer en inglés les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Haga el ejercicio consciente, porque la inteligencia artificial la usa todo el mundo. Ya, ¿para qué va a procesar esa información? Hágalo usted mismo, hágalo solito y o solita y va a ver que ahí va a despegar. Entonces, les había contado yo que el pasivo de conocimiento está básicamente al principio del tercer párrafo de la introducción y, y digamos el orden, llamémoslo epistemológico sería, o el orden lógico también sería, primero el pasivo de conocimiento, luego va la pregunta de investigación, que debe partir del pasivo de conocimiento, y luego va después la forma en la que usted va a llenar o va a responder esa pregunta de investigación, porque al responder la pregunta de investigación usted ya llena el pasivo de conocimiento. Entonces, pilas, el orden ahí lógico es, le repito esto, el orden lógico es, primero, usted encuentra su vacío de conocimiento y con base en ese vacío de conocimiento usted formula su pregunta de investigación. Así es que funciona. Ahora, uno lo hace un poquito al revés porque así toca en la vida. Uno primero tiene la pregunta de investigación porque es lo que le gusta a uno y uno trata de encontrar si de pronto hay un vacío de conocimiento que apoye esa pregunta de investigación. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer ahorita en este ejercicio que yo les voy a poner eh, para que me lo entreguen hasta dentro de 2 semanas. Y miren, les digo otra cosa. ¿Por qué 2 semanas? Porque creo que yo tengo que subir notas, pero yo no pongo el tiempo de eso. No, a mí realmente no me interesa el tiempo. Si usted me manda eso en diciembre, yo no le veo problema, pero hágalo por la nota, porque a mí me toca que subir esto a un sistema y bueno, reportar, etcétera, etcétera. Y si no me lo manda, pues tampoco me va a poner bravo, pero pues habrán consecuencias, ¿cierto? Desafortunadamente, pues es un curso que tiene también unas transacciones. Entonces, bueno, no se le olvide esto, lo repito por última vez, es 4 párrafos, va a encontrar ustedes vacío de conocimiento primero al principio del tercer párrafo, luego va a encontrar la pregunta de investigación y luego va a encontrar cómo es que va a responder con el documento a la pregunta de investigación y ergo, cómo va a llenar el vacío de conocimiento. Eso es lo más importante. Entonces ya luego usted cuando tiene eso claro en su mente, ya de ahí para adelante no lo paras nadie, ya no lo paras nadie, ya usted se puede dar duro con el que sea académicamente hablando de su tema de interés. Ya usted sabe cómo es la cosa, ya sabe dónde leer, ya sabe dónde ubicar el vacío de conocimiento, ya sabe si su vacío de conocimiento es bueno o no, porque hay unos vacíos de conocimiento que son limitantes y uno cree que son buenos en el momento, pero luego se da cuenta uno que no. Por eso hay que tener una lista de 20 o 30 en un documento en Excel, que uno diga, no, este vacío de conocimiento realmente no cumple con mis expectativas o me está complicando la vuelta. Más bien busquemos otro. Y de repente por allí uno de esos le sirve a uno, o a veces cuando tiene un supervisor bueno o una supervisora buena, ellos también le ayudan a uno a leer. Entonces ellos a veces le dicen a uno, hey Marco, ¿cómo te parece que encontré este documento? Y mira, me encontré con esta frase, de repente te sirve para tu investigación porque te gusta el tema y mira, está invitando más investigación en tu tema. Ah, ok, muchas gracias. Pero pues bueno, tiene que ser un supervisor muy desocupado porque ellos también tienen su propio trabajo. Esto no lo vamos a ver. Y esto sí, del gap a la pregunta de investigación. Esto es muy importante. Usted puede olvidar todo lo que hemos visto hasta ahora, acuérdese solamente de esta diapositiva. Bueno, y algunas otras de esta presentación donde estamos hablando de los tipos de vacío de conocimientos. Pero acuérdese básicamente de esta. Entonces, canvas del gap a la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué debate? Digamos cuando se trata, a ver, esto es como una lista de chequeo. Llene estas cajitas. Llene estas cajitas. Entonces, si usted no es capaz de llenar estas cajitas todas, entonces todavía no tiene un gap, todavía tiene como sospechas, todavía tiene como intuiciones, como que yo creo que puede ser por ahí, pero la literatura no me apoya. La idea es que la literatura lo apoye a usted. Ahora, para la tesis de doctorado, les voy a contar. Si es un pobre gato mojado en la noche, sin casa y sin haber comido ratón, ya teniendo el doctorado, y le toca a uno que apoyarse en la literatura científica relevante para poder publicar documentos académicos, imagínese uno apenas comenzando el doctorado. Entonces, el gap es algo que usted necesita sí o sí, no es porque usted cree, es porque la literatura lo apoya. Entonces, la primera cajita habla sobre conversación. Entonces, ¿qué debate, literatura o tradición? ¿En qué debate, en qué literatura o tradición estoy entrando yo? Entonces, no sé, es que es innovación. No, no, no. Es que es innovación abierta. Ok, ya está sectorizando la cosa un poco. No, es que es innovación frugal. Ok, listo. Ese es el debate. Listo. Entonces ya lo tiene claro. ¿Qué tensión en el debate? Entonces, ¿qué es lo que no encaja? ¿Qué falta? ¿Qué contradice o qué permanece opaco? Esa es como la segunda. Entonces ya chuleamos esta y ahora esta, la atención, ¿qué no encaja? ¿Qué falta? No, es que la innovación frugal solamente ha sido medida, no sé, con escalas de Likert de 1 a 7. ¿Y qué pasa si la medimos de 1 a 5? No, pero es que ha sido solamente aplicada en, no sé, en poblaciones vulnerables en Miami, pero es que ser vulnerable en Miami no es lo mismo ser vulnerable en Quito, en Ecuador, no es lo mismo. Otra atención, la literatura, digamos, solamente explica, no sé, la polarización desde el punto de vista de la sociología, pero ¿qué pasa en los negocios? ¿Qué pasa en la política? ¿Qué pasa no sé, desde la perspectiva de las desigualdades e inequidades? ¿Qué falta? ¿Qué no encaja? Entonces, la consecuencia es la tercera, el tercer.
el tercer punto acá, la tercera cajita. Entonces, ¿qué no puede usted entender si ese gap no se llena? Eso es muy importante. O sea, que usted coja y me responda a cada una de estas preguntitas con su vacío de conocimiento y que usted pueda hacerlo y que todas sean consistentes. Ahí ya usted va ganando. Eso es muy importante. Porque este Canvas, señores y señoras, muchachos y muchachas, este Canvas, estas cinco cajitas, es donde usted pone todo el conocimiento después de haber leído. Entonces, donde usted dice, tengo 20 vacíos de conocimiento, Jason, ¿cómo los filtro? Ah, bueno, pues entonces coja este Canvas, coja estos 5 puntos, coja estas 5 preguntas y respóndalas con cada uno de ellos. El que mejor responda, ese es el vacío de conocimiento. Que usted diga, es que si no logro yo entender, si yo no logro llenar ese vacío de conocimiento, nunca vamos a entender, no sé, por qué es que algunos negocios salen adelante en Santa Cruz y otros no. Y especialmente solamente salen adelante los negocios agropecuarios y digitales, pero no salen adelante, digamos, los emprendimientos base de la pirámide. ¿Qué pasa? Consecuencias, muy importante. Entonces, chuleamos este. Pregunta, ¿qué pregunta responde directamente a esa consecuencia? Clave, clave, muy interesante también. Y la contribución. Si usted responde a esa pregunta bien, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Y no es, tenemos más datos de una nueva geografía. Ok, sí, sí, es importante, pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia esos nuevos datos? Pues miren la diferencia. Una cosa es decir, no, es que no hay datos en Bolivia de eso. Y otra cosa es decir, es que con esos datos que encontramos en Bolivia, cambiamos, no sé, complementamos la teoría porque encontramos que no eran 5 elementos o 5 constructos, sino que ahora son 18. Imagínense esa belleza, que usted logre complementar la teoría, así que eso realmente es una contribución. O sea, qué maravilla. Entonces, de nuevo, si usted no puede llenar el Canvas, todavía no tiene un gap, tiene intuiciones. O tiene un montón de frases que usted encontró por ahí sueltas en un paper y las copió y las pegó en un documento en Excel que realmente no eran vacíos de conocimiento. Entonces, digamos, esto es muy importante. Y con esta diapositiva terminamos el ciclo de cómo encontrar vacíos de conocimiento, que básicamente ese es como el corazón de la lectura. El corazón de la lectura ese es el vacío de conocimiento. Y ahora, en esas etapas tempranas de su doctorado, ya se hablaba yo del Lego. Yo estoy poniendo la primera fichita del Lego ahí. Y es donde ya ustedes pueden casi que palpar exactamente hacia dónde se va a ir el doctorado de ustedes. Para eso es el ejercicio que les voy a poner ahorita con Ruth. Entonces, recuerden que si tienen dudas, inquietudes, sugerencias, me pueden siempre contactar y obviamente pues yo primero estoy en otro tiempo horario, segundo a veces estoy moviéndome de un lado para el otro, a veces estoy hablando, dando clase, a veces estoy ocupado escribiendo, pero con tiempito podemos acordar una videollamada o incluso puede ser una llamada por WhatsApp, no tiene que ser algo tan formal, tan complejo, sino una llamadita por WhatsApp así un poquitico informal, no inesperada, sino informal. Jason, podemos hablar mañana, cuándo tienes disponibilidad o cuándo puedes la próxima semana y así sucesivamente podemos movernos un poquito para que no les vaya a quedar grande este tema. Bueno, eh, vamos a avanzar entonces con la última parte del módulo de esta sesión 6 que tiene que ver con la parte complementaria del nombre del curso, del módulo que es redes internacionales, básicamente, redes internacionales en la academia. Y todo está conectado, no se preocupen que todo está conectado. Eh, que hay muchas cosas que parecen obvias, pero realmente no, cuando se las explican a uno, uno dice, ah, claro, por ahí la cosa. A ver. Entonces, ¿cómo entrar a conversaciones científicas globales desde Latinoamérica? Esto es muy importante. Bueno, parece que todo lo que estoy diciendo es muy importante, pero realmente esto es como quien dice, lo anterior era el huevo, el huevito frito, y esta es la sal. Usted sabe que un huevo frito sin sal no sabe bueno. A menos a mí no me gusta un huevo frito sin sal. Esta es la sal. Es ahí donde se va el tema de la literatura académica relevante, porque un doctorado no solo produce una tesis, sino que produce una posición en una conversación internacional. Eso es muy importante, una posición en una conversación internacional. O sea, no se trata de hacer contactos cuando hablamos de temas de internacionalización, sino que se trata de entrar a donde circula el conocimiento. Que yo el día de mañana diga, no, es que, a ver, que yo el día de mañana diga, no, es que Cristian Carlos Herbas es conocido porque él habla sobre la teoría no sé, la teoría de complejidad institucional. Que uno pueda conocer a la persona por el tema con el que en el que está trabajando. Entonces, hacer red también no solamente es bueno porque uno conoce más gente, sino porque es una estrategia de supervivencia académica y de ambición intelectual. Ambición intelectual. Supervivencia académica, ¿por qué? Porque, digamos, si ustedes van a trabajar todos en innovación desde la universidad, pues yo esperaría que si ustedes hacen parte de mi comunidad, yo esperaría que ustedes me citen, que ustedes descarguen mis documentos académicos y citen lo que yo he dicho, porque hablamos del mismo tema, por ejemplo. O sea, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que ustedes tienen que citarme, ni más faltaba. Pero normalmente en una discusión internacional, en una conferencia, uno esperaría que los que están en el salón viendo la presentación de uno en una conferencia o en un congreso sean los que van a citar el documento académico de uno, en lugar de ir a cuestionar lo que uno está haciendo. Entonces, aquí básicamente vamos a ver la lógica de las redes, qué significan los autores clave y las conferencias. Entonces, la lógica de las redes es por qué las conexiones cambian la carrera doctoral, cómo identificar y contactar a académicos relevantes y cómo elegir y dónde invertir tiempo, dinero y energía, porque no toda conferencia es buena. Eh,
Y bueno, ya voy a llegar a esa parte también. Entonces, ¿por qué las redes importan en la academia? Entonces, la academia siempre se mueve en comunidades de conocimiento. Entonces, digamos, yo particularmente me muevo en varias comunidades. Entonces, me muevo en la comunidad del emprendimiento académico, me muevo en la comunidad de la universidad emprendedora, me muevo en la comunidad de innovación, que es una comunidad enorme, me muevo en la comunidad de Strategic Entrepreneurship, que es emprendimiento estratégico, me muevo en la comunidad de emprendimiento social, parece que me muevo en todas, pero no, sino que son las comunidades con las que mis papers conversan. Entonces, mis papers, digamos, en la sección de la discusión, conversan con todas estas comunidades. También con las comunidades de transición energética también, que es lo que estoy trabajando ahora en Holanda. Entonces hablo con la comunidad de sostenibilidad porque transición energética tiene que ver con sostenibilidad. Entonces yo cito gente que habla de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo le hablo a esas comunidades. Entonces, cuando yo voy a presentar un documento, a un documento académico, por ejemplo, ahorita el que yo les contaba, el que va a ser en Barcelona y el que va a ser en Cambridge, allá van a coger mis documentos y los despescuezan, los vuelven nada, los vuelven trizas, los destruyen, me cuestionan X, Y, Z, W, pero me dan feedback. Eso me sirve. ¿Por qué? Porque con ese feedback, lo que yo hago es que yo luego me voy llorando para la casa y hago como los gaticos. Ustedes saben cómo hacen los gaticos. Y los gaticos llegan a la casa y se lamen las heridas. ¿Y saben qué siguen haciendo cuando se lamen las heridas? Siguen jugando. Esa es la regla mía. Yo voy a mi casa como el gatico, me lamo las heridas, espero que se seque la saliva y luego sigo escribiendo. Porque es que, como yo les decía en algún momento, la clave en la academia es no tomarse nada personal. Absolutamente nada personal. Si usted se calienta y ya se pone bravo, ahí ya va perdiendo. Pilas, pilas. Ah, no, que es que esa teoría tan mala que es... Sí, la teoría, no yo, no la persona. Entonces ya viene el famoso síndrome del impostor, que es que usted siente que como su supervisor le da a usted palo todo el tiempo, usted siente y llega a la casa y se siente culpable. Entonces usted se siente como un mal papá, como una mala mamá. Usted siente que usted no cocina rico, usted se siente mal, usted siente que usted no debería estar viendo películas, sino que debería estar todo el tiempo leyendo y escribiendo. Y ese, si usted no supera eso, no tiene una postura psicológica fuerte frente a esas cosas, le va a dar un doctorado. Pilas. Mm. Y para eso también les ofrezco también mi compañía, si les está dando duro, no para ser mediador, ni más faltaba, no, para eso ustedes tienen la universidad allí, sino cuando ustedes sientan que si psicológicamente les está dando muy duro, me hablan a mí, porque el hecho de que yo esté por acá, el hecho de que yo les esté hablando de todo esto, no significa que haya sido fácil para mí, también fue muy difícil, y seguramente yo les puedo compartir tips que a ustedes también les puedan servir. Si es difícil esto en un idioma, en el idioma nativo, imagínense esto en inglés, cuando les digo todo. Listo, ya, sigamos. Entonces, digamos, lo importante de compartir un documento académico en una conferencia es que uno recibe crítica antes de que uno pueda enviar el documento a un journal académico. Entonces, digamos, le dan palo, lo despescuezan y muchas veces esa persona que está en el salón, en el mismo salón mientras usted está presentando, esa persona puede ser el revisor del documento suyo, puede ser el editor de un journal. Y a veces le dicen a uno, ven, qué tema tan interesante, hombre, ven, ¿por qué no subís ese paper al journal de nosotros que es que estamos empujando una edición especial con tal tema? ¿Por qué no mandas tu documento allí, hombre? Miren qué maravilla. O puede que la retroalimentación que recibe uno allí es, algo, es lo que uno realmente necesitaba y cuando uno manda el documento a un journal, el journal acepta el documento. Entonces, el feedback es muy importante, la legitimidad. La gente ya empieza a ver que es que Cristian Carlos Herbas Pérez trabaja en el tema de innovación frugal. Ya empiezan a conocer digamos, al actor por las obras en las que tiene su performance, creo que se diría así. Bueno, ya empiezan a conocerlo a uno, no es Jason Roncancio, es Jason el de la transición energética, o Jason el de la empresa social, o Jason el de Academic Entrepreneurship, o Jason el de universidades emprendedoras. Ya lo ven a uno así. Entonces, muchas veces también entre la audiencia hay personas que le ofrecen a uno, digamos, coautorías que le dicen a uno que chévere, tengo una buena idea, se nota que tú sabes mucho de ese tema porque nos escribimos un paper juntos, o porque no te vienes conmigo para Suiza y hacemos un intercambio, te vienes a hacer, digamos, el postdoctorado conmigo, o te vienes a hacer un año de doctorado conmigo, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. El aprendizaje tácito, ¿entienden? O sea, eso es muy importante. Cuando uno va a una presentación, uno ve al reviewer, uno ve al editor de un journal presentando, uno ve qué es lo que a ellos les gusta y qué es lo que no, qué es lo que aceptan, qué es lo que no, cómo lo aceptan y cómo lo rechazan. Y cuando uno aprende eso, entonces uno entiende más o menos qué es lo que ellos piensan, cómo ven las cosas. Y entonces, claro, cuando uno se va para la casa a hacer como el gatico, a lamerse las heridas, uno ya con seguridad, una vez uno incorpora ese feedback y todo lo que uno aprendió en la conferencia, el documento académico, el documento se vuelve mejor. Eso se lo digo. Muy bueno. Bueno, por eso importan las redes en la academia. Y está el desafío latinoamericano, que es que uno está en Latinoamérica. Eh, a ver, denme un segundo que están tocando la puerta hasta ahora, no sé por qué. Ya vuelvo. Denme un minuto.
Listo, listo, qué pena con ustedes que se quedó el gato afuera. Entonces vino la vecina a entregarme el gato. Bueno, que es algo que nadie nunca hace por acá en estos países porque la gente no, uno no conoce al vecino. Bueno, eso es otro tema. Bueno, entonces el punto de vista, del punto de partida latinoamericano es muy berraco cuando uno está por allá y uno tiene una, yo creo que lo que lo mata a uno no son estas restricciones de menor financiamiento para viajar, de menor exposición a seminarios internacionales, barrera del idioma académico, menos acceso informal a editores y autores top, visas, costos y tiempo de traslado. No es eso, sino es como la autopercepción. Y esto lo vamos a ver más adelante también en nuestra presentación, que es, yo creo que la restricción real es la autopercepción. Ese es el problema. Y cuando uno ve una cantidad, cuando uno ve la diáspora latinoamericana que dice, no, es que yo también soy bueno, no, es que yo también pienso, es que yo también tengo unas ideas muy brutales, y yo para eso no tengo que ser gringo, para eso no tengo que estar en el norte de ningún continente. Cuando uno ya se quita el velo de que los de arriba son los mejores, entonces ya es otro gallo el que canta, ya uno usa eso como una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque uno tiene en Latinoamérica hay unos activos estratégicos, ahí estoy alineado con lo que decía Marcos hace un momento, y es que un contexto latinoamericano es un contexto empírico original, donde, digamos, uno puede tener una pregunta de investigación que tenga tal vez unas implicaciones sociales muy fuertes, donde los datos y los fenómenos han sido digamos, de una manera tímidamente estudiados, y donde el desafío tal vez está como en la capacidad de traducir teoría a problemas reales, sí, claro, y uno está en una posición privilegiada para desafiar, mire lo interesante de esto, para desafiar supuestos del norte global. Mire lo importante, que por eso les decía, cuando uno se quita el velo no, es que no todo eso es cierto, bueno, vamos a mirar si es cierto o no, vamos a mirar si aplica o no a nuestros contextos. Mire lo importante. Y no se les olvide esta expresión, la diáspora latinoamericana. A todos nos gusta que nos contacten, a todos nos gusta. Yo no conozco el primer latino por aquí que está haciendo investigación que diga, ah, me da pereza que me llamen de Colombia o que me escriban de Colombia, que haga esto, o que sea jurado de una tesis, o a que ayude a escribir un documento académico como coautor, o ser evaluador de un proyecto, o ser asesor, no sé qué, no sé. Miren, con plata o sin plata, uno feliz ayuda, feliz, feliz ayuda. Eh, y yo no sé ni siquiera por qué, porque no tiene nada que ver con nostalgia de la patria ni nada por el estilo, porque entonces eso significaría que no solamente ayudaría a los colombianos, y ese no es el caso en lo absoluto. De hecho, yo me he visto más ayudando a colegas bolivianos que a colombianos. Casualmente, digamos, de Colombia solamente me llaman del ministerio ya, y en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, y de otras universidades, de la Universidad de Rosario, bueno, de la Sabana, bueno, pero... Entonces, activos estratégicos, muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. eh, Cuando uno ve la red como un portafolio y no como una colección de nombres, las cosas cambian. Porque entonces uno ve que entonces, digamos, uno puede tener dentro de las conferencias, uno tiene los autores clave, que son los que se repiten y se repiten y se repiten en los documentos, uno ve los editores y reviewers, uno ve los coautores potenciales sentados ahí justo frente de uno va a seminarios y workshops donde le ayudan a uno a escribir, donde le llevan a uno a pensar, donde le llevan a uno a entender qué es lo que quiere el journal publicado, digamos cuando piden capítulos de libros, dicen qué es específicamente lo que queremos en nuestro libro, queremos ver capítulos que tengan que ver con esto, esto, y no queremos ver ni esto, ni esto, ni esto. Entonces entender eso directamente de la mano de ellos es muy importante. De hecho, así fue que yo conocí a dos de mis jurados externos de mi tesis doctoral. Eso es muy importante. Yo los conocí en la conferencia internacional de la Academia de Administración en Seattle, en los Estados Unidos. Y yo les pregunté allá, yo, ven, me gusta mucho tu investigación, yo trabajo en este tema, tú también, qué maravilla, mira esos dientes tan bonitos, venga, ¿por qué no se viene a ser la jurado de mi tesis de doctorado? Bueno, los dientes eran un chiste, pero sí, realmente tenían unos dientes muy bonitos esta señora. Eh, yo no sé dónde se hizo la ortodoncia de esta señora, pero muy bonitos los dientes tenía. De hecho, cuando hice mi defensa privada, no, mi defensa pública, ella no pudo asistir físicamente a mi defensa pública, sino que lo hizo en línea. Entonces, justo detrás de mí, en una pantalla gigante, estaba la señora ahí sonriendo y se le veían los dientes así grandísimos. Por eso me acuerdo tanto de los dientes de ellos, pero bueno, eso es otro tema. Eh, es muy importante que ustedes vayan a conferencias y se fogueen, tengan esa fricción con la comunidad académica a la que ustedes le van a hablar con su documento o con su tesis de doctorado, porque allá pueden encontrar ustedes también sus futuros tutores, el futuro comité, y ojalá que sea gente que realmente sabe del tema. Entonces, yo siempre les sugiero, digamos, a mis estudiantes, mapee su campo, cuáles son los autores que se repiten y se repiten y se repiten, cuáles son esos journals clave, cuáles son esos papers que son seminales de su área de conocimiento, y normalmente es muy importante que usted identifique cuáles son esas conferencias. Y mire, yo le tengo aquí algunas ideas a usted. Eh, Antes de que usted se ponga a escribir correos electrónicos como loco, es importante que usted defina a quién le va a escribir, porque no todos los autores cumplen la misma función. Entonces, mire, ahí están las estrellas de su dominio de interés, que son los que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Hay otros que no se repiten tanto, y estas personas, digamos, tienen de repente redes más activas, son los que publican en LinkedIn todo el tiempo, todo lo que hacen. Y hay otros que son, digamos, early career scholars, que son más como los que apenas están comenzando, recién graduados, recién egresados, que tienen más tiempo, pueden tener más energía, pueden colaborar más, pueden de hecho ayudarle a usted a escribir su documento. Eh,
porque obviamente como usted sube en el grado de senioridad, en el grado de madurez y experiencia, pues las estrellas del campo van a tener muy poco tiempo. Entonces, digamos, estamos hablando de que usted, si usted me contacta en 20 años, yo aspiro a ser una de las estrellas de mi campo de investigación, y si usted me contacta en 20 años, decime, Jason, ¿qué hubo? Vea, reunamos para que hagamos un brainstorming, yo le voy a decir, no, no tengo tiempo. Pero como yo estoy aquí en mid-career, early careers, yo estoy por aquí en la mitad, o quién sabe, puede que yo apenas esté por aquí, el tiempo que yo tengo para sentarme a hacer un brainstorming con ustedes es más amplio que el que tiene una estrella de campo, claramente. Hay unos expertos en temas particulares, la diáspora latinoamericana, es lo importante. Que usted, digamos, puede que usted vea que alguien de la diáspora latinoamericana publicó un documento con la estrella del campo en el que usted está trabajando. Mira lo importante de esto. Y si usted identifica eso, pues míralo lo afortunado o afortunada, porque usted el día de mañana le puede escribir un correo electrónico a... Es muy fácil. Usted ve el documento que publicó la estrella grande del campo suyo, de su dominio de interés, y usted ve que uno de los coautores es de apellido Muñoz, o es de apellido Rodríguez, o es de apellido, no sé, Tinajero, o es de apellido Herbás Pérez, o Ibáñez, y usted ya sabe que es latino. Y usted dice, ok, le voy a mandar un mensaje primero a este señor o a esta señora para que me ponga en contacto con este otro señor. Aprovechar esa diáspora que existe en Latinoamericana en otras partes, porque nosotros entendemos la posición regional y tal vez los ayudemos a conectar con otras comunidades. Eso es importante. Lo otro es, yo no creo que el secreto sea buscar las celebridades académicas o esos autores grandes, porque no, sino buscar, digamos, como esas, sí, digamos, esos nodos grandes en la red, para que usted pueda estar conectado con la conversación académica y con las comunidades. Entonces, bueno, Eh, esto ya, digamos, es un poquito más como de intuición. Obviamente usted puede encontrar a sus actores en Google Scholar, ahí están los correos electrónicos de ellos, en los journals, en los programas de las conferencias, en lo que antes era Twitter, en LinkedIn y en ResearchGate, que eso también es otra cosa. Si usted va a ser un académico, abra su perfil de Google Scholar y abra su perfil de ResearchGate, incluso si usted no tiene ninguna publicación. Y si tiene por ahí menciones, si su nombre participó en reportes, pues suba eso aquí a ResearchGate. Eso le sirve mucho y miren, es como el Facebook de los académicos. Aunque LinkedIn ahora se está usando mucho, pero el ResearchGate cumple una función distinta. Yo les recomiendo que hagan un perfil aquí para ustedes, para que ustedes también, digamos, cuando empiezan a leer documentos académicos, vean el nombre de los autores, ustedes los pueden buscar ahí en ResearchGate y los agregan como amigos. Y ellos se convierten, hacen parte también de la red. Entonces, cada vez que uno de esos académicos que usted ya empezó a leer y lo ve y lo ve y lo ve, que se repite y se repite y se repite en el paper, cuando usted los agrega a ellos en ResearchGate y ellos hacen una publicación nueva, a usted le llega una notificación a su correo electrónico que dice, no sé, David Aldrich de la teoría de ecosistemas de emprendimiento acaba de publicar dos documentos académicos. Entonces a usted le llega la noticia, ¡pum! Y usted ya sabe que hay dos documentos nuevos que usted tiene que leer. Y ahí va, y así va la cosa. Entonces el networking empieza antes del email, empieza con inteligencia de campo. Y esta es la manera de hacerlo. Usted ya sabe dónde es que ellos publican, con qué comunidades que ellos hablan, a qué conferencias van, en qué redes sociales están ellos presentes, etcétera, etcétera. Em, bueno, esto no lo... A ver, ¿esto qué? A ver, espérate, que es que aquí hay una parte que yo quería contarles a ustedes de la extracción. Ah, bueno, esto también esto es muy importante. Eh, Ir a una conferencia, ir a una conferencia es muy costoso, es demasiado costoso. Digamos casi que prácticamente es muy difícil costear una conferencia del bolsillo de uno. Entonces, entiende uno la urgencia, por así decirlo, la urgencia del investigador latinoamericano cuando se viene para Europa, porque lo primero que hace es decir, bueno, la conferencia dura 2 días en España, pero luego me voy para París. Entonces aprovechan. Y uno entiende, claro, pues cómo no va a aprovechar para ir a ver París. O no, la conferencia no sé, en Holanda, aprovechemos y vamos a Ámsterdam y luego vamos a París también. Básicamente siempre París está en el destino. Y entonces hacen turismo académico, claro, y se entiende y es chévere, y yo lo apoyo, pero ese no puede ser el objetivo, no puede ser el objetivo, porque usted tiene que buscar la manera en la que no solamente la conferencia no se vea como un gasto, sino que se vea como una inversión. Entonces, ¿hasta qué punto ir a una conferencia realmente, digamos, como nos la venden en Latinoamérica, es usted va, entonces la universidad lo financia, o al menos así funcionaba en tiempos de antaño, me imagino que será distinto ahora, pero como funciona la universidad, de hecho, la Universidad Nacional de Colombia en algún momento me financió a mí un viaje. Ustedes podrán pensar que esto es pura mentira, pero cuando quieran les mando las fotos. Pero en algún momento la Universidad Nacional de Colombia me financió a mí un viaje en el año 2013 a la Universidad de Harvard a presentar un proyecto allí, y luego en el año 2015 al MIT. Y ahí fue cuando me conecté con estas personas, y así fue como logré estudiar allá también innovación. Mira lo importante, detrás de una conferencia en la que yo fui a hablar de un tema de interés en temas yo fui a hablar sobre tecnología humanitaria. Fui a hablar de ese tema allá al MIT y allá me conecté con un señor que me dijo, ve, mira, porque tenemos becas para que hagas un curso aquí de innovación. Y apliqué y me la gané. Y entonces cuando estaba terminando yo la beca de innovación allí en el MIT, me encontré con otro señor que me dijo, ¿y usted qué es lo que es? Y yo, no, yo soy ingeniero químico. Y, ay, no, yo tengo maestría, tengo un MBA. Ay, ¿y cuánto duró el MBA? 2 años. Ay, ven, lo que pasa es que en Bélgica estamos ofreciendo becas de doctorado. ¿Por qué no aplicas? De pronto te la ganas. Hasta allá en el MIT me conecté yo con alguien que me dijo eso. Imagínense pues. Entonces una cosa lleva a la otra. Y una conferencia que fue financiada por la Universidad Nacional en el año 2015, ahí me conecté yo con todo esto. Entonces,
porque yo estaba enfocado en la importancia de la conferencia. Esto es muy importante. Entonces, usted tiene que ir a una conferencia con un plan. Ir a una conferencia sin un plan es solamente ir a la conferencia y ya, y eso sale caro, sale muy caro. Pero si usted va con un documento que usted va a presentar, si usted lleva una agenda, usted hace el follow-up de los autores que usted va, con los que va a tratar de hablar, etcétera, etcétera, así es que usted hace la plata a la conferencia. De resto, usted solamente es una inversión y gasta, o al menos la empresa que lo está financiando. Entonces, yo hago mucho el llamado a que las conferencias, a que el turismo académico realmente sea la última parte de la agenda. De hecho, ahora ya usted va tanto a conferencias que ya lo último usted ya no tiene tiempo para ir a la ciudad. Miren cómo cambia el tema. Cuando uno es investigador junior, entonces uno tiene como en la agenda el tema de ir a ver la ciudad y todo, pero ya cuando uno como que se va seriando un poco en su dominio de interés, ya lo último realmente es más fácil, es más importante sacar el documento académico que ir a ver París. Desafortunadamente la academia lo va empujando uno hacia allá. Debería ser al revés, pero bueno. Eh, es importante que sus documentos académicos sean aceptados en conferencias y les voy a decir en qué conferencias, porque no todas las conferencias sirven para lo mismo. Para usted seleccionar su conferencia, usted tiene que hacerse la pregunta a usted mismo es, ¿qué red me abre esa conferencia para mi documento académico? ¿Qué red me abre? Y obviamente hay diferentes tipos de conferencias. Entonces, digamos, hay unas pequeñas, chiquitas, que son normalmente regionales, que son costosas también, pero no tienen casi reputación. Hay unas, digamos, regionales locales, que no son tan internacionales, el costo es bajo y hay un objetivo local, pero yo siempre recomiendo es esta, las grandes, el flagship internacional, las grandes, que le dan a uno visibilidad, donde hay una gran densidad de expertos, donde hay paper development workshops, que son como talleres para el desarrollo de documentos académicos, y es en gran escala, es muy grande, la competencia es muy grande y ser aceptado es muy difícil, pero uno puede ir cuando tiene un paper fuerte y una agenda clara. Entonces, ¿qué conferencia le recomiendo yo? Esta, la conferencia de la Academia de Administración, de Academy of Management. Esta es, mejor dicho, la mejor conferencia del mundo a la que ustedes pueden ir. De hecho, hay gente que solamente va a esta conferencia y no va a ninguna otra. Porque en esta conferencia obviamente se divide como en pequeñas divisiones, literalmente se llama así la división de emprendimiento, la división de Social Issues in Management o la división, digamos, hay otra que es Technology Innovation Management, hay diferentes divisiones en la Academy of Management y cada una está conectada con los journals de la Academia de Administración. Eso es muy importante porque usted habla con los editores, habla con los guest editors, habla con futuros coautores, habla con personas que le dan feedback gratuito en el documento y que no piden coautoría. Uno puede ir a sesiones de entrenamiento para que los del journal le enseñen a uno cómo escribir el paper, casi que hecho la medida para el journal particular de ellos, etcétera, etcétera. Eso es fantástico. Estamos hablando de una conferencia que tiene, yo creo que la última tuvo lugar en Dinamarca y en esa conferencia habían, yo creo que, ¿cuántos éramos? Yo creo que éramos más o menos unos que por ahí unas 2.000 personas, creo yo. Entonces es una cosa gigantesca y ser aceptado es muy difícil, pero cuando se logra ser aceptado, ya eso es un poquito de prestigio. ¿Cuál es el problema? Que como es tan grande, las conversaciones normalmente son chiquiticas, son muy superficiales, tiene que llegar uno con una agenda muy clara y la conferencia le permite a usted conectarse a priori, conectarse un poquito de antemano con las personas con las que usted quiere, digamos, tener una conversación cara a cara. Entonces usted tiene una plataforma y usted contacta a Jason, usted dice, Jason, ¿cómo estás? Leí tu documento, me encantó, voy a estar en la conferencia de administración también, en la Academy of Management, me gustaría que en algún momento nos tomáramos un café, este es mi teléfono. Y ya. Entonces yo ya respondo, sí, claro, yo voy a estar el martes disponible al mediodía porque no tengo presentaciones, ¿qué tal nos encontramos en el café número 4 del pabellón número 2? Y allá se encuentra la gente y tienen un chat de una hora o de 30 minutos, hablan sobre lo que quieren, sobre lo que no quieren, y así es que usted conecta con la gente. Entonces, allí sobrevive quien llega con un mapa, quien llega con un plan, porque la Academy of Management es una ciudad académica enorme, pero es temporal. Usted tiene que hacer lo más que puede en el menor tiempo posible. Entonces, esta es la joya de la corona, esta es la que yo les recomiendo. Hay otra que es un poquito más pequeña, de hecho es muy pequeña, se llama EGOS. Esta es siempre en Europa, es siempre europea. Se me olvidó contarles que la Academia de Administración esta siempre está moviéndose entre los Estados Unidos y Europa, y los Estados Unidos y Europa se están moviendo entre estos dos continentes. Entonces, para que tengan ustedes idea también pues, como de la parte geográfica. Ego siempre, siempre está en Europa y el tema es siempre teoría, organización, siempre es como buscando, digamos, papers que son teóricos, que son de tipo cualitativo, institucionales, sociológicos, críticos o estudios de organización. Entonces, en Ego realmente lo que importa es el tipo de documento. Si usted es aceptado ya, significa que usted es un duro de la sociología y la administración y de la filosofía de la administración y de los negocios, porque digamos más o menos es como es el corte de esta conferencia. Mientras que en la conferencia de la Academia de Administración, de Academy of Management, todo es bienvenido porque es tan grande que tiene todas las líneas básicamente de la administración, tiene todos los frentes. Pero Ego no, Ego es solamente, como les decía, es sociológico, crítico, de organization studies, es un poquito más limitado. Y ya hay innovación, emprendimiento y R&D, que ya son redes especializadas, ya son conferencias un poquito más especializadas. Entonces, digamos, hay una que me gusta mucho, es esta que se llama Druid Society, o Druid.
Entonces, los temas son innovación, emprendimiento, cambio estructural, geografía económica. eh, ISPIM no me gusta tanto, pero es importante. Trata también temas un poquito similares. Luego, R&D Management Conference a mí me gusta mucho, es una conferencia exclusivamente europea. Y digo exclusivamente europea porque la conferencia solamente tiene lugar en Europa, pero obviamente todo el mundo de todo el planeta va allá. Y Groningen, esta es la conferencia a la que yo voy ahorita el 7 de junio a Barcelona, y es sobre organización, medio ambiente, sostenibilidad, organización, transiciones, digamos, transiciones ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, las conferencias especializadas son más pequeñas y ergo, eso hace que usted tenga un feedback mucho más preciso. A ver qué más les puedo contar. Ya hay otras arenas internacionales de alto valor. EURAM es de European Academy of Management, es como la Academia de Administración Europea, es muy buena, es muy, muy buena. Absolutamente nada que ver con esta. Miren, con esta, yo la verdad cuestiono mucho, y esto lo sostengo. Menos mal esto queda grabado. El caso Acacia. Vea, conferencias regionales, cuándo sí y cuándo no. Resulta que la Academia de Administración de Academy of Management tiene como su homólogo latinoamericano, y ese se llama Acacia. Esto es como la academia, creo que si alguno de ustedes se sabe el significado de las siglas, fantástico, pero creo que es como Academia Latinoamericana de Investigaciones en Ciencias Académicas y Administrativas. Creo que hay algo que funciona así. Bueno, eso es como el significado de las siglas. ¿Tiene valor regional en ciencias administrativas? Sí, pero solo regional. Solo, pero digamos, si el objetivo suyo es entrar a una conversación internacional grande, entonces usted no puede ir a Acacia, porque en Acacia entonces ustedes son los mismos con las mismas, y es literatura en español. Todo el mundo habla sobre lo que ocurrió en Querétaro, en México, y en Nuevo León, en México, y dinámicas de las empresas comunitarias en Medellín, pero realmente se habla de todo muy sectorizado, pero no es realmente, digamos, lo que llamaríamos literatura científica relevante, pero espero que en algún momento yo me equivoque en ese sentido. Hablo cuando me refiero a que en algún momento tal vez podremos desarrollar mucho la literatura en el sur global, de tal manera que ya este tipo de conferencias ganen mucha relevancia. El tema es que, digamos, uno ve la literatura publicada desde Acacia y no es lo mismo, tiene unas perspectivas distintas. Y ustedes lo van a ver cuando ya después de haber leído mucho, mucho para sus doctorados, bueno, toquen, digamos, la literatura latinoamericana y se van a dar cuenta ustedes que es completamente distinto el enfoque, los métodos, la narrativa, la estructura, la forma en la que conectan las ideas, todo es diferente. Y uno dice, wow, entonces, ¿dónde estamos y a qué le creemos? Hay como una disyuntiva allí interesante, hay una simetría. Eh, Hay una regla práctica que a mí me gusta aplicar y es no evaluar, digamos, un congreso por cercanía o ni por certificado, sino quién asiste. ¿Quién asiste? La pregunta es, ¿quiénes de esos grandes journals que son los donde ustedes tienen que publicar y donde yo tengo que publicar, quiénes de esos van a Acacia? Y la respuesta es cero. Entonces, uno evalúa quién asiste, qué journals orbitan la conferencia, qué feedback puedo recibir y qué red me puede sostener después o qué red me va a citar el documento académico. A ver a ver, ¿cuánto tiempo quedo? Uy, a ver, borremos esto. Bueno, esto ya no importa tanto a estas alturas del partido. A ver. Bueno, esto ya, pues como la mayoría de ustedes aquí son ya personas con mucha experiencia, pues yo creo que esto no es necesario decirlo, pero a veces cuando uno va a una conferencia internacional, uno ve que hay gente que habla con los autores estrella y los monopolizan. Pero los monopolizan de tal manera que se los llevan a tomar café y luego a almorzar, y luego toda la tarde están hablando con ellos, y luego uno quiere hablar con ellos y no lo dejan. Y es muy difícil. Claro que eso también lo permite el académico. Si la otra persona es buena conversadora y tiene buenas ideas, pues hombre, ahí no hay problema. Pero ese tema de la monopolización es una cosa complicada. Lo otro es no hacer preguntas específicas, digamos, el feedback general que uno pide a un académico estelar, a una estrella por allá en el cielo, es muy difícil que le respondan a uno una buena pregunta. Y lo que ocurre es que queda uno, como diríamos en Colombia, como un sapo aplastado, cuando uno nos lleva una pregunta, nos lleva un plan, y la pregunta que uno hace para esos 5 minutos que tiene uno con ese autor estrella, para hacerle la pregunta, y uno hace una cosa muy general, una pregunta algo muy general y pierde su oportunidad de estrella para poder dar una dirección al documento. ¿Cuál es la ventaja de hablar con un académico estelar? Ustedes dirán, pero ¿por qué hablaría yo con alguien así? Es porque la idolatría. Y no es idolatría. El problema es que cuando uno habla con un académico de ese nivel y él le dice a uno, tu documento es una muy buena idea, y efectivamente eso es lo que hace falta en la literatura, eso ya es una validación de que tú vas por un buen camino. Imagínense lo importante. Entonces, realmente las conferencias sí premian al que está más preparado para conversar. Eh, a ver, lo que yo les contaba como hace un momento, construir credibilidades de Bolivia, no pidan permiso para existir, adelante, a publicar, a escribir. Si quieren, escriban un blog, creo que hay uno que se llama Substack, escriban blogs, escriban cosas, hagan posts, existan, muévanse. eh, no presenten, cuando ustedes vayan a conferencias, no presenten Bolivia o Latinoamérica solo como un caso de estudio. Explique que también podría relevar mecanismos, instituciones, desigualdades, innovación o formas organizativas distintas. Eh, También aquí creo que en la próxima diapositiva hablo sobre extracción. Eviten esto, eviten que cuando usted hable con un académico, evite que el académico solamente esté interesado en sus datos.
O sea, digamos, a veces uno acepta colaboraciones donde uno aporta los datos y los otros se llevan la teoría, la reputación y la autoría principal cuando uno tuvo toda la idea completa. Entonces, pilas. Se trata de que su contribución esté protegida, no solamente por el hecho de que usted está levantando datos de un contexto que es difícil o que es inexplorado, sino que usted también haga parte del proceso completo de la generación de conocimiento. Y los académicos grandes y estelares, pues les voy a decir una cosa, no es de gratis que ellos están por allá y que tienen 100 publicaciones o 200 publicaciones. Claramente ellos también son zorros en sus áreas. Y si ellos pueden capitalizar el conocimiento de una manera tal en la que ellos simplemente aprovechen los datos que ustedes tienen, pues eso lo van a hacer ellos. Ellos lo van a hacer porque por eso es que están ahí donde están. Ellos son atletas de publicaciones. Entonces, pilas, a menos de que ustedes simplemente se interesen por publicar y ya ponga mi nombre ahí, yo le doy los datos, listo. Entonces, tranquilo, no pasa nada con la trampa extractiva. Pero es algo que a mí me gusta evitar. Sí, eso ya lo dije. Listo, ¿no? Yo creo que esto ya queda, yo creo que ya podemos darle a esta moción de suficiente ilustración. Ya me pasé, ¿cuántos minutos? Un minuto. Yo creo que ha sido realmente un placer. Para mí es realmente muy difícil ceñirme a las 2 horas, pero que se suponía iba a ser 1 hora cada sesión. Pero bueno, ustedes ya ven que pues a mí como que me apasiona mucho el tema. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en adelante para que todos quedemos conectados? Antes de que Ruth tome la fotografía grupal, eh, les voy a contar unos avisos parroquiales. El primero es, voy a incorporar los plugins adicionales al documento